Tiene algo de poesía, algo de parábola y de cuento. Es un texto breve que intenta contar una historia con la menor cantidad posible de palabras. Pero no es una simple anécdota, no es un refrán, no es un chiste. El microrrelato es literatura, una forma de arte. Y en esta serie de 3 videos nos vamos a meter en el mundo del microrrelato. En este primer episodio vamos a ver con algunos ejemplos notables qué es un microrrelato. En el segundo video vamos a ver las estrategias narrativas de los grandes autores de microrrelatos. Y en la tercera parte vamos a escribir microrrelatos. Mi nombre es Pablo Ignacio Chacón, soy escritor y esto es Microtaller de Microrrelatos. Los textos aparecerán en pantalla durante un máximo de 10 segundos, así que si deseas leerlos con calma, te recomiendo que pongas pausa en la pantalla cada vez que aparezca un microrrelato. Empecemos leyendo uno de los microrrelatos más antiguos que se conocen, escrito por Xuanzhi hace 2300 años. Este microrrelato tiene una estructura bastante convencional, que es la que vemos en la mayoría de cuentos, novelas y películas. Empieza con el protagonista en una situación cómoda y tranquila, pero luego ocurre algo que parece trivial pero que es muy relevante en esta historia. Despierta, y eso lo altera y lo transforma. Y finalmente vemos a Xuanzhi tratando de adaptarse a su nueva situación. Pero lo que quiero destacar de este texto es algo que comparte con la mayoría de microrrelatos que existen, que es la posibilidad de tener más de una lectura. Podemos leerlo de una manera literal, y en ese caso tendríamos una historia tragicómica, pero también podemos leerlo como una metáfora sobre cómo una duda puede arruinar la felicidad. Y además abre preguntas al final. ¿Qué pasará con el personaje? ¿Acaso vivirá el resto de su vida dudando sobre quién es realmente? Veamos otro ejemplo antiguo. Este es del poeta persa Jalal ad-Din Rumi. Este texto también admite varias lecturas. Literalmente es un cuento fantástico. La lectura simbólica alude a la inevitabilidad de la muerte y la lectura didáctica nos dice que el hombre no puede luchar contra su destino. Además, este microrrelato tiene una cualidad que también estaba en el texto anterior, pero que aquí aparece de manera mucho más contundente, y es el final inesperado, una característica habitual en la mayoría de microrrelatos. Y ahora veamos un último texto, probablemente el microrrelato más famoso que existe en lengua castellana. Es del guatemalteco Augusto Monterroso. Recapitulemos. En el primer relato que leímos, el protagonista era Xuanzhi. En el segundo, los personajes eran Salomón, el hombre que iba a morir, y Azrael. Pero en este hay un personaje misterioso aparte del dinosaurio. ¿Quién es? ¿Un animal? ¿Un humano? Pues no lo sabemos y no es necesario que lo sepamos. El texto funciona aún sin esa información. Pero hagamos otra comparación. En los textos anteriores estaba claro el inicio, el nudo y el desenlace de las historias. Pero en el texto de Monterroso solo vemos un fragmento de lo que sería el nudo de la historia. No conocemos el inicio ni el final, pero el microrrelato nos da suficientes elementos como para que podamos completar la historia en nuestra cabeza. Y fíjense en lo relevante que resulta la inclusión de la palabra todavía. Solo con esa palabra, el autor nos está sugiriendo que la situación es una prolongación de otra situación previa que no conocemos, pero que podemos deducir o inventar. ¿Acaso el personaje se había trepado a un árbol para huir del monstruo? ¿O se había ocultado en una cueva y allá adentro se quedó dormido o desmayado? Pero el relato también podría ser simbólico. Hay una famosa interpretación que indica que Monterroso estaba hablando en realidad de un dictador a quien él llamaba dinosaurio. Entonces, con lo que hemos visto, vamos a tratar de definir el microrrelato. Es un texto breve que debe contar una historia. Una historia que puede ser explícita, como en los textos de Xuanzhi o de Rumi, o sugerida, como en el texto de Monterroso. Y además el texto debe ser suficiente, no debe sobrar nada. Y lo que falta, si es que falta algo, lo tiene que poner el lector. Pero hay otra definición que me gusta mucho y es de la escritora argentina Ana María Schua. Ella dijo que si parece un chiste, es un chiste. Si parece un aforismo, es un aforismo. Si uno no sabe bien lo que es, probablemente sea un microrrelato. En el próximo video hablaremos de las estrategias narrativas que utiliza la mayoría de escritores de microrrelatos. Nos vemos pronto.